Entonces, nuevamente saludar. Muchas gracias por la invitación a la línea de neumología de la Sociedad Científica de San Fernando. El día de hoy, como mencionaba Elizabeth, es una fecha importante para poder desarrollar esta ponencia, ¿no? El último día de cada mes de febrero ha sido decretado como el Día Mundial de las Enfermedades Raras o las enfermedades también denominadas huérfanas. En primer lugar, declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Ok. Entonces, para comenzar, hay que tener un poco de ver la historia de cómo, por qué fueron denominados estas enfermedades como huérfanas. El año, perdón, okay. No sé si pueden visualizar bien. Ok. En el año de 1983, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley denominada el Acta de Medicamentos Huérfanos. Y lo que buscó en esta ley el Congreso es que las compañías farmacéuticas que hasta ese momento habían dejado abandonado de lado a las enfermedades denominadas huérfanas o enfermedades raras, pueda ser incentivado para poder generar investigación en ese sentido. ¿Cuál fue el motivo por el cual las compañías farmacéuticas no generaban o desarrollaban nuevos medicamentos para estas enfermedades raras? Pues simplemente que al ser estas enfermedades de poca prevalencia, la capacidad de recuperar la inversión en investigación y también de generar ganancias a partir de ella era disminuida. Por lo tanto, las compañías farmacéuticas preferían invertir dinero y esfuerzo en enfermedades que eran mucho más rentables, más prevalentes. Entonces, a partir de esta fecha, con esta ley, lo que se busca es que las compañías farmacéuticas que generen y desarrollen medicamentos que califiquen como medicamentos huérfanos, puedan beneficiarse de 3 tipos de incentivos. Primero, créditos fiscales, lo cual significa que podrían recibir financiamiento para poder desarrollar ensayos clínicos que sabemos que son muy costosos. El segundo, estas compañías serían exceptuadas de una tarifa que normalmente son de 3 millones de dólares para un medicamento nuevo. Es una tarifa que la FDA normalmente genera para medicamentos prescritos. Y tercero, el potencial de poder desarrollar el medicamento de manera exclusiva. Esto se llama exclusividad de mercado. Normalmente esta exclusividad de mercado para un medicamento es de 3 a 5 años. Los medicamentos que son denominados huérfanos podrían gozar de este modo de 7 años en los cuales solamente la compañía farmacéutica que genera que desarrolla e inventa este tipo de medicamento tiene el derecho para poder desarrollar y para poder manufacturar y por tanto eso les da más tiempo para poder de cierto modo recuperar toda la inversión y también generar ganancias. Entonces, con este era un gran incentivo para las enfermedades, para las compañías farmacéuticas, para que puedan tener pues mayor desarrollo de estos medicamentos para estas enfermedades raras. Además, esta ley estableció un programa de subvenciones para productos huérfanos y de este modo proporcionaron desarrollo de productos para enfermedades o afecciones raras. Hasta este momento, incluso la investigación por parte de personas afiliadas a investigación, pero no necesariamente relacionadas a las enfermedades farmacéuticas, también era disminuida. Sin embargo, con esas subvenciones, pues esto empezó a surgir, la investigación empezó a darse y vamos a ver que eventualmente se han desarrollado muchos medicamentos que han nacido gracias a estos incentivos. En 1999, la Unión Europea publica una regulación de medicamentos muy similar. Y el año del 2008 se conmemoró 25 años de esta ley de medicamentos huérfanos y en Europa hubo una reunión justamente que se desarrolló el 29 de febrero y en el cual se decretó como Día Mundial de las Enfermedades Raras, ¿no? 29 de febrero es un día
que si se quiere podríamos denominarlo un día raro, ya que solamente aparece en nuestro calendario cada 4 años. Perfecto. Entonces aquí vemos una gráfica que nos muestra el número, cómo ha incrementado las requisiciones para poder generar medicamentos en la FDA. Vemos que en el año 2012 fue de 267 y posteriormente se ha ido incrementando hasta 568 en el año 2016. Inicialmente, en el año 93, cuando se aprobó esta ley, pues eran mucho menores. Entonces, ¿qué son las enfermedades huérfanas o raras? Simplemente son las enfermedades de baja prevalencia y que por tanto, tanto las compañías farmacéuticas como la investigación en general han dejado abandonadas, han dejado un poco de lado porque no son tan rentables. Entonces, como enfermedades de baja prevalencia, esta, digamos, definición varía dependiendo al país. En Estados Unidos se denomina una enfermedad rara aquella que afecta a menos de 200,000 personas en total. La Unión Europea, por el contrario, tiene una definición un poco más ajustada en base al número de personas, refiriendo que las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de una persona en cada 2,000. Lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, simplemente multiplicó eso por 5 para hacerlo un poco más de fácil entendimiento, ¿no? Menos de 5 por cada 10,000 personas. En el Perú, la ley 2969-8, que declara de interés nacional y preferente atención al tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, declara que una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 1 por cada 100,000 habitantes y con una mortalidad de 498 en cada 100,000. Vemos entonces que en el Perú el ser calificado como una enfermedad rara es un poquito más difícil, ¿no? Porque la prevalencia tiene que ser aún menor. Entonces, un poco de estadística. Si bien es cierto, estas enfermedades son denominadas raras, se podría pensar que en general, pues las personas afectadas por estas son muy pocas. Y sí, si hablamos de una enfermedad única, tomamos por ejemplo a la fibrosis quística, que vamos a hablar más adelante. Es una enfermedad que solamente los pacientes afectados por esta enfermedad son pocos, pero en el mundo se han descrito entre 6,000 a 8,000 enfermedades raras. Entonces, si hacemos un pool y sumamos el número de pacientes afectados en cada una de estas enfermedades, al final tenemos que la población mundial que está afectada por estas enfermedades es de un 7%. 400 millones de personas, o lo que es lo mismo, uno de cada 15 personas está afectada por esto. Esta prevalencia incluso es sorprendente porque es similar a la prevalencia de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues la atención que se ha dado a estas enfermedades no ha sido la necesaria. En el Perú, una resolución ministerial del año 2019 reconoce 473. Así que estamos todavía en un largo camino de poder incorporar estas miles de enfermedades, ¿no? En Europa y Estados Unidos se describe que afecta entre 30 y 25 millones, respectivamente, ¿no? 30 a 25 millones de personas. En el Perú se ha descrito alrededor de 2 millones de personas afectadas. 2 millones, es una barbaridad, es un número bastante alto. En general, todas estas enfermedades son enfermedades crónicas, debilitantes, y se describe que la mayoría de ellos, el 80% de hecho, es debido a desórdenes genéticos, y la mitad de ellos pues se van a presentar durante la niñez. De hecho, muchos de estos pacientes, debido a complicaciones, no logran llegar a la adultez, ¿no? Sino se complican y lamentablemente fallecen. Al ser una enfermedad rara, el diagnóstico tarda mucho más de lo usual. Entonces, se describe que más o menos una media de 5 años para poder recibir un diagnóstico. Y más del 40% de estas enfermedades no hay un tratamiento adecuado, simplemente no hay tratamiento para nada.
Este estudio de Valladares y Garrido en el año 2017, un estudio peruano, en el cual vieron la prevalencia de las enfermedades. En el hospital vieron que las enfermedades raras están presentes en cerca de un 8% en los hospitalizados, lo cual está en relación a la presentación mundial, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora, abocarnos al tema de por sí, enfermedades raras pulmonares. Vamos a hablar de 3 enfermedades aquí, representativas, que están descritas bajo la resolución ministerial en el Perú como enfermedades raras en el Perú. En algunas ciudades, en algunos otros países, algunas de estas enfermedades ya no son consideradas raras porque la prevalencia es mucho mayor. Vamos a ver que hay, de todos modos, hay características genéticas que hacen que ciertas enfermedades sean más prevalentes en unas poblaciones que en otras. Y vamos a hablar de 3 enfermedades que afectan a distintas estructuras que son parte de los pulmones. El primero, hipertensión pulmonar idiopática. Esta enfermedad afecta a la vasculatura pulmonar. Entonces, en general, recordar qué pacientes van a ser, qué pacientes nos tiene que venir a la mente el pensar cuando nos hablan de una hipertensión pulmonar idiopática. Una paciente mujer de edad reproductiva, entre 30 y 50 años. Esa es la característica, digamos, más común. Por supuesto, va a haber también otros casos de varones, pero es mucho menos frecuente esta prevalencia, ¿no? Entonces, ¿en quién pensar? Paciente mujer, edad reproductiva, entre 30 y 50 años, prenderse el foquito y pensar en hipertensión pulmonar idiopática. Entonces, para poder entender un poquito más esta enfermedad, es importante recordar las diferencias entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Y ahí vamos a ver que en cierto modo son bastante contrastantes. La circulación pulmonar va a tener en general presiones bajas, ya que el corazón, el ventrículo derecho, sabemos que es mucho más, bueno, es distinto a la parte del ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene menos fibras musculares, la distribución de las fibras son más verticales en general, no son tan concéntricas como el ventrículo izquierdo, y está acostumbrado a generar menores presiones. Por lo mismo, la vasculatura del pulmón va a ser una vasculatura que tiene baja resistencia. De hecho, si bien denominamos arteria pulmonar, esta arteria funciona más como una vena, tiene bastante capacitancia, capacidad de distenderse, bastante elasticidad y pues en general las resistencias son bajas. Algo que también es importante recalcar es que digamos, los controles vasomotores son distintos, son pocos y además son distintos. A nivel del pulmón, nuestro organismo es sabio y lo que hace es que si en una zona del pulmón que no hay poca oxigenación, lo que pasa es que la vasculatura se va a vasoconstricir. Entonces va a haber una vasoconstricción para poder desviar la circulación de las zonas que son pocamente oxigenadas, ¿no? Las zonas hipoxémicas, a diferencia de la circulación sistémica, en la cual la hipoxia va a causar más bien una vasodilatación, ¿no? Y tiene altas presiones y maneja altas resistencias también. Algo importante recordar es esta pequeña fórmula que tenemos en la parte inferior de color verde, que nos recuerda cómo, digamos, en cierto modo, una ecuación para poder determinar la presión. Y eso lo podemos ver en la presión arterial media, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo que el cardiac output multiplicado por la resistencia. Entonces, si tenemos digamos, vemos que la presión va a variar de manera directamente proporcional con la resistencia. Un corazón, el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo que está acostumbrado a manejar por la musculatura, pues genera altas presiones. Entonces, el sistema circulatorio sistémico al cual va a irrigar debería tener pues presiones altas.
de manera contraria, si la circulación pulmonar está irrigada por el ventrículo derecho que maneja bajas presiones, entonces tiene sentido de que las presiones, al ser menores en el ventrículo derecho, la resistencia de la vasculatura pulmonar también tiene que ser menor. Y esto también funciona del lado contrario. Si tenemos que por alguna razón en la vasculatura pulmonar la resistencia se incrementa, entonces es factible pensar que la presión a nivel de la arteria pulmonar va a incrementar, va a incrementar mucho más. Sin embargo, si mantenemos la resistencia constante y por alguna razón el volumen cardíaco, el cardiac output aumenta mucho más, entonces eso también va a generar un aumento de la presión. Y vamos a ver que en muchos casos de hipertensión pulmonar, que no solamente es arterial, sino en general la hipertensión pulmonar, va a estar desarrollado por eso, por un aumento del volumen del cardiac output, ¿no? El volumen cardíaco que va a ser irrigado y que va a generar también mayores presiones. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podría hacer que la vasculatura pulmonar aumente de resistencia? Básicamente podría ser una vasoconstricción, pero también podría ser una conversión de este vaso que dijimos que se comporta como una vena. Entonces, si nosotros hacemos que este vaso se comporte más como una arteria, y no solo una arteria normal, sino una arteria que sea un poco más rígida, que tenga alta musculatura, entonces estaremos hablando de una nueva vasculatura que va a tener mucha mayor resistencia. De hecho, los cambios que se generan en esta enfermedad va a darse a 3 niveles, tanto en la íntima, la capa más interior, va a tener hipertrofia y también hiperplasia, va a aumentar en el calibre. Lo mismo que en la parte media, ¿no? La zona muscular. En el músculo liso también va a haber una proliferación en la hipertrofia. Y la adventicia también se va a ver incrementada y además con la deposición de matriz extracelular. Entonces vemos que una arteria pulmonar que ya sufre de hipertensión va a ser una arteria completamente engrosada, una arteria que ha tenido cambios en sus 3 capas, la capa íntima, la capa media y la adventicia. Ok. Esta imagen nos ayuda a entender un poco cuál es la patofisiología del desarrollo de hipertensión pulmonar. Se trata de que normalmente tenemos la arteria pulmonar, por ejemplo, y puede venir una injuria endotelial que puede estar causada por infección viral, toxinas, antibióticos o simplemente el estrés de una presión incrementada. Entonces, normalmente esto puede causar una destrucción, pero normalmente el cuerpo debería tener, y tiene la mayoría de las personas, unos mecanismos para poder regenerarse y poder pues causar digamos, regenerarse y curarse. Sin embargo, en algunas personas que tienen cierta predisposición genética, algunos tienen algunas enfermedades de base, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo o enfermedades que en general causan una disregulación en la parte inmunológica y en otros casos pues no sabemos cuál es la predisposición. El asunto es que en estos pacientes la respuesta inmunológica es inadecuada. Lejos de generar una buena, digamos, una buena cura para en esta injuria y una reposición, esto no se da. Por el contrario, va a causar que haya una actividad inmunológica disregulada. Vemos en la parte inferior que estas citoquinas que van a ser generadas por macrófagos, células mastocitarias o células T, va a generar que haya un reclutamiento de ciertos precursores desde lo que sería la parte la parte periférica, ¿no? Va a haber una reclutación y esto va a generar que células stem cell puedan arribar hacia la zona de la arteria pulmonar.
y esto va a generar que estas células precursoras se dividan y se puedan regenerar en células anormales, endoteliales anormales, que van a tratar de reemplazar o tratar de reparar estas zonas donde había habido una injuria inicial. Sin embargo, estas células que inicialmente reparan, entre comillas, van a ser células anormales, células que van a tender a multiplicarse más de lo usual y que además van a ser células que no responden y que generan mayor cantidad de citoquinas. Del mismo modo, estas células precursoras a nivel de la adventicia van a generar miofibroblastos. Estos miofibroblastos son células que tienen dos capacidades, digamos, tienen las características de una célula muscular, la parte mio, y también las características de un fibroblasto, ¿no? Que van a generar también colágeno. Entonces, tiene doble característica y además son células que en general tienen menor, digamos, no responden tanto a la apoptosis. Entonces, se describen dos momentos que en la patofisiología de estas enfermedades. El primer golpe de iniciación, una injuria inicial en un paciente que tiene una disregulación inmunológica de base, y el segundo golpe que sería una resolución o una reparación incompleta. Entonces, aclarando conceptos, hipertensión pulmonar es un término amplio. ¿Qué nos quiere decir? Simplemente que la presión a nivel de la arteria pulmonar está incrementada. Si hacemos un cateterismo cardíaco derecho, podríamos encontrar una presión de más de 20 o más en reposo. Sin embargo, si hablamos de una hipertensión arterial pulmonar, se refiere principalmente a una vasculopatía, a aquella que estábamos describiendo en la fisiopatología en la slide anterior, y que en general va a ser caracterizado por no solo tener presiones altas, sino también tener una resistencia vascular pulmonar alta, mayor o igual de 3 unidades de Wood. Y en algunos casos también se considera como parte de la definición que tengan una presión en cuña de menos de 15, para diferenciarla de otra enfermedad que podría tener características similares, que vamos a comentar más adelante, ¿no? Es conocida como la falla cardíaca de factor de eyección preservado. Y esta es distinta, la hipertensión arterial pulmonar es distinta de hipertensión arterial pulmonar idiopática. ¿Y qué nos agrega la palabra idiopática? Es que la etiología es desconocida. Ok, la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación para poder clasificar, valga la redundancia, la hipertensión pulmonar en 5 grupos. El grupo 1 es el grupo de la hipertensión arterial pulmonar, en el cual hemos dicho que es una vasculopatía. El grupo 2, esta presión, hipertensión pulmonar, va a estar dada por una falla cardíaca izquierda. Si tenemos un corazón que no está funcionando, la parte del ventrículo izquierdo, entonces por una regurgitación, por decirlo así, va a aumentar las presiones y los volúmenes en la aurícula izquierda, lo cual se va a reflejar como la presión de cuña en una cateterismo cardíaco derecho incrementado. Y esto posteriormente va a aumentar estas presiones, va a causar una injuria en lo que sería la vasculatura pulmonar. En este caso, y en la mayoría de estos otros casos, la fisiopatología no es que hay un cambio que genere inicialmente un aumento en la resistencia vascular pulmonar, sino más bien es las presiones, un incremento de presiones, un aumento de volumen que va a causar la injuria. El grupo 3 se refiere a aquella hipertensión pulmonar que es derivada de enfermedades crónicas pulmonares, hipoxemia, ¿no? Todas estas enfermedades al causar hipoxemia, hemos dicho que la hipoxia genera una vasoconstricción a nivel de la vasculatura pulmonar. Esto, al darse de manera crónica, va a causar una alteración de
la vasculatura pulmonar y al final pues va a generar también un remodelamiento vascular. El grupo 4 hace referencia a aquella hipertensión pulmonar que es secundaria a obstrucciones de la arteria pulmonar, vale decir, embolismo pulmonar de manera crónica. El grupo 5 pues involucra todas las otras características o mecanismos multifactoriales que no están claros. Ahora, dentro del grupo 1 tenemos además otra subclasificación. Tenemos a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que es de la que vamos a hablar hoy. Tenemos a la hipertensión arterial que es hereditaria, que está relacionada con alteraciones genéticas. Además, también tenemos aquellas que están determinadas por toxinas o medicamentos. Y la hipertensión arterial que está asociada. ¿Asociada con qué? Con enfermedades del tejido conectivo, asociada con infecciones como el VIH, la esquistosomiasis, además aquellas también que está asociada con hipertensión portal y enfermedades congénitas cardíacas. Estas dos enfermedades, la hipertensión portal y la enfermedad congénitas cardíacas, van a generar un aumento de la presión, sobre todo si hablamos del tipo de enfermedades congénitas cardíacas que van a generar un shunt izquierda-derecha, ¿no? Entonces, al aumentar volúmenes en la arteria pulmonar, que normalmente no está acostumbrada a tener volúmenes tan altos, esto también causará una injuria y al final desarrollará hipertensión pulmonar. Tenemos también aquellos otros grupos que son aquellos que responden a bloqueadores canales de calcio, entre otros. Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? En general, pensar en un paciente con hipertensión arterial pulmonar cuando se presentan con disnea. Disnea generalmente al ejercicio. También van a tener algunos fatiga y debilidad. Y en los casos que ya están mucho más avanzados, pues se van a presentar con síncope o presíncope. Y esto dado por la falla cardíaca derecha. En el examen físico, si viene un paciente digamos, en el cual la enfermedad recién está desarrollando, no vamos a encontrar muchos hallazgos. Sin embargo, podemos encontrar todos estos hallazgos prominencia del ventrículo derecho, un P2 incrementado, un soplo, regurgitación pulmonar, etcétera. Todos estos vamos a incrementar, vamos a ver si es que ya el paciente ya ha progresado a hacer una falla cardíaca derecha, ¿no? Ascitis, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, etcétera, y reflejo hepatoyugular anormal también. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? Prácticamente es diagnosticar que hay presión, hipertensión pulmonar, y eso lo hacemos con el cateterismo cardíaco derecho. En este tipo de procedimiento se va a colocar un catéter que puede ser colocado a través de las venas femorales o también las venas yugulares. Y entonces este transductor, este catéter, tiene la capacidad de medir las presiones y va midiendo a medida que va avanzando, va midiendo la presión en la vena cava superior, el ventrículo, en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y después la arteria pulmonar hasta llegar hacia la zona, digamos, donde más no puede avanzar y se puede generar y tomar presiones de la presión en cuña, ¿no? Que reflejaría la presión a nivel de la aurícula izquierda. Además, en este examen, en este cateterismo, normalmente se hacen test de vasoreactividad, en el cual al paciente se le administra oxígeno o óxido nítrico para ver si estos cambios que están generando hipertensión pues no han sido completamente avanzados, sino hay cierta, digamos, reactividad a estos síntomas y esto nos va a dar, nos va a guiar en el tratamiento también. Aparte de ello, parte del diagnóstico es justamente identificar que sea idiopático, y eso significa excluir las otras causas. Entonces, tenemos exámenes como ANA, pruebas de función pulmonar, EKG, etcétera, todos exámenes para poder descartar las otras características, las otras causas de hipertensión pulmonar de tipo asociado.
parte del diagnóstico y en general también del pronóstico es la ecocardiografía. Vemos en esta ecocardiografía que nos da una visión de 4 cámaras, vemos que la aurícula derecha está bastante incrementada, lo mismo que el ventrículo derecho, y están desplazando hacia las cavidades izquierdas, ¿no? Vemos que hay un desplazamiento, de hecho parecería que la aurícula izquierda está como que aplastada, de menor volumen, ¿no? Además la flecha ahí está señalando también un poco de líquido a nivel del pericardio, ¿no? También que son características de una enfermedad, hipertensión pulmonar ya del tipo avanzada que está causando una falla cardíaca derecha. Otro tipo de estudios diagnósticos de imágenes involucran a un scan de perfusión y ventilación, ¿no? Para poder diagnosticar o descartar la hipertensión pulmonar debida al tromboembolismo pulmonar crónico, angiografía pulmonar, una tomografía, etc. Entonces, si nosotros tomaríamos una muestra, una biopsia de la arteria pulmonar, ¿qué podríamos evidenciar? Podríamos ver, dependiendo del avance de la enfermedad, 4 subtipos. El primero, que es el que hemos mencionado, en el cual hay un remodelamiento, hay una predisposición por la vasoconstricción. Segundo, hay un remodelamiento y un incremento de las 3 capas con generación de neoíntima. El tercero, una característica en el cual hay una lesión plexiforme, en el cual parece como a un glomérulo, ya que hay una nueva angiogénesis, pero esta es de manera aberrante. Y el cuarto tipo, en el cual se genera una lesión trombótica que eventualmente se va a recanalizar. Entonces acá podemos ver un poquito más los distintos grados. El primero, donde hay una generación de la parte muscular con una vasoconstricción marcada. El grado 2, ya hay vemos que el lumen está mucho más comprometido por digamos, hipertrofia, un aumento del crecimiento de las 3 capas. El grado 4, el 3, que se ve como un glomérulo, y el 4, pues, donde hay lesiones trombóticas. ¿Qué otros exámenes se realizan para el diagnóstico? La prueba de paso de 6 minutos, los test de ejercicio cardiopulmonar, que también son parte de los exámenes que se realizan para hacer un seguimiento. Entonces, ya hemos diagnosticado a un paciente, hemos excluido las otras causas, entonces decimos, ok, este paciente tiene hipertensión pulmonar arterial, que hemos determinado por el cateterismo cardíaco derecho. Hemos excluido otras causas, entonces podemos clasificar que es una hipertensión pulmonar arterial idiopática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Es clasificar cuánto es la severidad clínica del paciente. Y para esto utilizamos la clasificación de la OMS, la clasificación funcional. La clase 1 son aquellos pacientes que no tienen limitación a la actividad física. Los que están en clase 2, sin embargo, tienen limitación ligera a actividad física, actividad que son menores. De repente subir digamos, 2 filas de escaleras, el poder caminar de 2 a 3 cuadras, etc. La clasificación 3 hace referencia a aquellos pacientes que tienen limitación a la actividad física marcada y que también tienen disnea con actividades que son muy leves, por ejemplo, el cocinar, el barrer en la casa, etcétera, ¿no? Es simplemente el caminar, pero caminar menos de 1 a 2 cuadras. Los pacientes de la clase funcional 4 están mucho más comprometidos y son pacientes que tienen disnea incluso en el reposo. ¿Para qué es útil esto? Para poder generar e iniciar el tratamiento. Entonces, como parte del manejo, antes de que las compañías farmacéuticas se interesaran por estas enfermedades, por esta enfermedad rara, el manejo prácticamente era no específico. Se podía dar en algunos casos bloqueadores de canales de calcio, sobre todo en los casos que veíamos que había una vasorreactividad que respondían al óxido nítrico con vasodilatación. Y en la gran mayoría de los casos era simplemente terapia de oxígeno, en los casos que ya tenían pues hipoxemia prolongada, y manejar el compromiso cardíaco,
También se determinaba, prácticamente el manejo era como manejar una falla cardíaca izquierda, muy, muy similar. Y en la mayoría de los casos, pues, era esperar hasta que el paciente esté tan grave como para hacerle un trasplante. Sin embargo, con el interés reciente, de hecho, la hipertensión pulmonar arterial idiopática ha sido una de las enfermedades que se ha beneficiado más de esta ley de los medicamentos huérfanos. Se han desarrollado una serie de medicamentos, entre los cuales destacan las prostaglandinas. Sabemos que las prostaglandinas generan una vasodilatación, ¿no? Tenemos epoprostenol, treprostinil, algunos son endovenosos, otros son inhalatorios, etc. También tenemos aquellos medicamentos que son antagonistas de los receptores de la endotelina. La endotelina genera vasoconstricción, ¿okay? Y esos medicamentos en general son un poco más tolerables porque son de vía oral. También tenemos medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo, el tadalafil, también van a generar una vasodilatación. Otros medicamentos más recientes, tenemos al estimulador de la guanulato ciclasa soluble, Riociguat, el cual también se utiliza en pacientes que son de la categoría 4, aquellos pacientes que tenían hipertensión pulmonar de secundaria, embolismo pulmonar. Y un medicamento que está, de hecho ahorita está en estudios clínicos, ensayos clínicos. Mi hospital es uno de los centros de este medicamento y está teniendo muy buenos resultados, es el sotatercept. Este es un medicamento biológico que se ha visto que tiene mucha mejoría. Y que en general es un bloqueador del factor de crecimiento beta. Perfecto. Siguiente enfermedad. Enfermedad intersticial pulmonar idiopática. Seguimos con las enfermedades idiopáticas. Y esta enfermedad va a afectar al intersticio pulmonar. A diferencia y en contraste con la enfermedad pulmonar idiopática, hipertensión pulmonar idiopática, esta afecta a varones, pacientes varones en general mayores de 50 años. Entonces pensar, ¿no? La hipertensión pulmonar era pacientes jóvenes, mujeres, edad reproductiva, y estos pacientes varones mayores de 50 años. ¿Cuál es la historia de la enfermedad? Tenemos pacientes que tienen una predisposición genética, en los cuales hay algunos factores de riesgo, se exponen a factores de riesgo, sobre todo el tabaco, a veces exposición ocupacional al polvo, reflujo gastroesofágico, se ha mencionado algunas infecciones también, entonces, que van a desarrollar que esta enfermedad empiece a desarrollarse. Sin embargo, inicialmente va a ser la presentación va a ser subclínica. Si nosotros hacemos un examen en un paciente que tiene estos factores de riesgo y auscultamos la base pulmonar, podemos escuchar unos crépitos del tipo velcro. Y a pesar de que el paciente puede estar sin ningún síntoma. De ahí la importancia de poder hacer un examen físico a todos nuestros pacientes, ¿no? Ponerle el estetoscopio. Un ratito, no demora mucho. Podríamos estar detectando alguno de estos pacientes y prevenir el avance rápido. Después recién vamos a ver que estos pacientes empiezan a desarrollar síntomas y hemos dicho que a los 50 años es lo más probable. Y el diagnóstico pues demora, ¿no? Demora entre unos 5 o 10 años, vemos más o menos acá, incluso hasta 20 años. Pues. El diagnóstico se da pues en la edad de 60, 70 años según este artículo. Lamentablemente la sobrevida de estos pacientes es muy poca, se ve que entre 2 a 5 años. Sin embargo, en algunos casos se puede administrar medicamentos y terapias que pueden modificar la enfermedad y vamos a hablar de esas terapias que son las más novedosas. Muchos de los casos, sobre todo en el Perú, lamentablemente pues terminan siendo dependientes de oxígeno y finalmente requiriendo un manejo multidisciplinario y a veces el trasplante. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Habíamos mencionado pacientes con cierta predisposición en los cuales hay una injuria inicial. Tabaco, infección viral, microaspiración por el reflujo gastroesofágico, que va a causar una lesión a nivel del epitelio, el epitelio de los alvéolos. Normalmente, luego de estas lesiones, pues el cuerpo debería ser capaz de regenerarse de manera normal. Sin embargo, en estos casos, eso no pasa.
Y es más, esta lesión causa una exposición de la membrana basal, la cual va a generar que haya un incremento de factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a causar la activación y generación de unas células denominadas las miofibroblastos y una conversión de los fibroblastos que residen en esa zona y que van a generar una proliferación. Los miofibroblastos habíamos determinado que son células que tienen doble comportamiento, se comportan como células musculares, pero también como fibroblastos y van a generar fibrosis. Y además son células que tienden a escapar a los mecanismos de apoptosis. Así que es difícil poder librarse de estas células. Estas células además generan otros factores de crecimiento que van a hacer que esta lesión que había a nivel del endotelio, del epitelio alveolar, se reemplacen con células anormales. ¿Cuál es la presentación clínica? En general, vamos a ver un paciente con disnea de ejercicio. Pacientes con tos que no es productiva. A veces van a tener baja de peso, fiebre, fatiga, artralgias, que son menos frecuentes. Examen físico, habíamos visto que vamos a poder ver crepitantes finos bivasales, ¿no? Del tipo velcro, ¿no? Bivasales, sobre todo hay que recordar eso porque se van a presentar más en la zona, las bases pulmonares. También podemos ver algunos pacientes que desarrollan dedos en palillo de tambor debido a la hipoxemia crónica. Y en los casos más tardíos podrán generar también hipertensión pulmonar. Y si recordamos, hacemos link a lo que ya habíamos aprendido, ¿qué subgrupo sería? Sería el subgrupo 2, ¿no? Perfecto. Ok, entonces el diagnóstico, al ser idiopático, tendríamos que excluir todas las otras causas de enfermedad intersticial. Tenemos una enfermedad intersticial, excluimos las otras causas conocidas, pero además tenemos que tener un patrón característico en la tomografía de alta resolución, que vamos a mencionar más adelante. En muchos casos también se solicita para el diagnóstico tener una evidencia de patrones histológicos. Si esto no se da, tener al menos patrones característicos en la tomografía. Entonces, ¿qué otras cosas podemos encontrar que nos pueden ayudar como parte del diagnóstico? Rayos X, una prueba de función pulmonar que nos va a dar características de un patrón restrictivo, ¿no? Volúmenes muy disminuidos, sobre todo la capacidad total pulmonar disminuida, menos del 80%. Y aquí vemos una imagen también que vemos cómo la restricción hace que los volúmenes, tanto en inspiración como expiración, sean menores. La prueba de la difusión pulmonar del CO2 también va a estar disminuida porque vamos a ver que este material fibroide también va a disminuir el pasaje, pues, ¿no?, de los gases. También podemos hacer como parte del diagnóstico, tomar otros exámenes como factor reumatoide, el factor ANA también, PCR, velocidad de sedimentación eritrocitaria, todo para poder descartar las otras causas conocidas. Se pueden hacer también otras pruebas para poder evaluar el compromiso del paciente, como la prueba del paso de 6 minutos. Entonces, esto es lo que podemos ver en una tomografía. Vemos que la característica se ve como un patrón de panal de abeja, ¿no? Patrón de panal de abeja que tiene un compromiso mucho más marcado hacia las bases. Este compromiso que es más marcado en las bases, y si vemos en la parte, vemos en la imagen denominada como B, es un corte axial, entonces vamos a ver que también las lesiones están más distribuidas hacia la periferia. Entonces, este es el patrón característico de la enfermedad intersticial idiopática. Un compromiso intersticial de patrón de panal de abeja que afecta más a las bases en relación a los ápices y que va de adentro afuera. Digamos centrífugo y vertical, ¿no? Además, podemos ver en algunos casos también que hay bulas y también bastante fibrosis. Si en muchos casos hemos mencionado que el diagnóstico también en algunos casos, sobre todo en aquellos en los cuales la tomografía
de alta resolución no muestra estas características, este patrón característico, a veces en ese caso va a tener que se va a requerir una biopsia pulmonar. ¿Y qué es lo que podemos ver? Un patrón similar, ¿no? Una destrucción de la parte intersticial y también depósito de material fibrótico, ¿no? Que acá en la imagen D está tallado como un asterisco negro. Esa es la parte fibrótica, ¿no? Y que también va a tener esa misma característica, va a tener mayor predisposición hacia la periferia. Ok, ¿cuál es el manejo? El manejo es básicamente manejar las comorbilidades, ¿no? Hemos mencionado que pacientes con reflujo gastroesofágico van a tener mayores exacerbaciones, entonces manejar eso. Manejar también con la parte de oxigenoterapia es muy importante en estos pacientes y hay características, digamos, que nos dicen a qué paciente debemos darle oxigenoterapia o no. Obviamente fomentar el cese del consumo del tabaco, que hemos visto que está implicado en la patogenia también, y ofrecer vacunas contra influenza, neumococo, ya que estos pacientes tienden a tener también mayor susceptibilidad para esto. En tanto a terapia farmacológica tenemos a veces los corticoides sistémicos que se administran, agentes inmunosupresores, pero más recientemente la FDA se ha aprobado medicamentos como los inhibidores de la tirosinquinasa, y también este factor que es muy importante, la pirfenidona, es un factor antifibrótico que tiene varias características, ¿no? Y se ha visto que tiene buena efectividad, ya que al ser un medicamento antifibrótico va a causar la destrucción de la fibrosis, ¿no? Sobre todo si es que se da a pacientes en etapas tempranas, ¿no? Tiene muy buen digamos, esperanza para los pacientes. Además, se han desarrollado y están en desarrollo también medicamentos de tipo biológicos como el Simtuzumab. También el ejercicio y en los casos en los cuales están muy avanzados se dará el trasplante. Perfecto. Ahora vamos a ver la última enfermedad, la fibrosis quística. Esta enfermedad afecta generalmente a vamos a ver, va a causar un compromiso a las vías aéreas, ¿no? La fibrosis quística, probablemente muchos de ustedes han escuchado, es una enfermedad de baja prevalencia que afecta en general a personas de origen caucásico y que va a tener una herencia mendeliana de tipo recesiva. Si tenemos dos padres que son portadores, la probabilidad de tener un hijo afectado por esta enfermedad va a ser del 25%. El otro 25% va a estar completamente sano, digamos, sin afección, y el 50% de la descendencia serán portadores. Esta enfermedad afecta un gen, el gen CFTR, que es el gen regulador de la proteína de la fibrosis quística, que se encuentra en el cromosoma 7, específicamente en el brazo largo. Se han descrito más de 1.700 mutaciones, de las cuales la delección que causa el cambio o la ausencia de la fenilalanina de la posición 508, ese aminoácido, es la más común. Entonces, esta mutación va a causar una aberrancia en esta proteína, la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta proteína, la acción que tiene es que es una proteína que genera, que es como un ionóforo, permite el pasaje de iones. Como vemos acá, vemos que el cloro va a poder pasar por esa proteína y poder generar y causar mayor disolución de las secreciones. Al estar deficiente o alterada esta proteína, los iones cloro no podrán pasar. Entonces, el líquido, el agua que normalmente sigue a estos iones por ósmosis, no podrá llegar hacia la parte de las secreciones. Entonces, las secreciones, tanto a nivel mucoso y también pancreático y en prácticamente toda secreción se va a encontrar de manera muy espesa y viscosa.
Nuevamente, vamos viendo aquí que un defecto en el gen de la CFTR va a causar una ausencia de esta proteína, ¿no? Entonces no tenemos la proteína, entonces hay un transporte iónico alterado del cloro, y esto va a evitar que el agua pues pueda pasar y poder y cause la fluidez necesaria a las secreciones. Ya específicamente a nivel pulmonar, esto va a causar que el fluido pulmonar sea anormalmente espeso. Sabemos que normalmente la parte de los mocos bronquiales actúan y actúan atrapando tanto cualquier debris que puede venir, incluyendo a virus o bacterias, ¿no? Y después, por el movimiento ciliar, estas son expulsadas y finalmente deglutidas, ¿no? Cuando se trata de esta enfermedad, este moco pulmonar es demasiado espeso, entonces los cilios tienen una dificultad para poder movilizarlos, y esto genera que las bacterias que han sido atrapadas empiecen a multiplicarse y generan infecciones localizadas que eventualmente causan destrucción de los bronquios, y esto puede generar complicaciones como las bronquiectasias y eventualmente generarán un mayor deterioro de la función pulmonar. La presentación clínica varía dependiendo de la edad y en general muchos de estos pacientes, si no han sido diagnosticados con un examen de tamizaje neonatal, se van a presentar cuando son niños con el denominado hilio meconial. Ya que es lo mismo, el meconio también va a ser muy espeso, entonces el paciente no va a poder desarrollar su primera deposición, sino esto se va a quedar como estancado y va a generar un hilio, ¿no? Generalmente en pacientes neonatales. Otros pacientes también vamos a ver que van a generar bronquiectasias, infecciones a repetición, ¿no? Y sobre todo se ha visto que en los pacientes más jóvenes hay una bastante afección por estafilococo, que es la bacteria predominante, a diferencia de pacientes con fibrosis quística mayores, en los cuales hay digamos, un cambio en el cual la Pseudomonas aeruginosa es la bacteria que se identifica más, con mayor frecuencia. También muchos de estos pacientes al venir van a tener una falla del crecimiento debido a una insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? De hecho, el compromiso pancreático es bastante severo en estos pacientes y esto limita la absorción de grasas, ¿no? Entonces, los pacientes tienen dificultad para poder ganar peso. De hecho, el nombre de fibrosis quística deviene de la afección y las características que se observan en estos pacientes a nivel del páncreas, ¿no? El líquido pancreático, al ser muy espeso, digamos, se tapona en los conductos pancreáticos y las enzimas pancreáticas se van a activar dentro del páncreas, generando lesiones que van a darse y van a generar un páncreas quístico y fibrótico. Entonces, de ahí es de donde viene la denominación de fibrosis quística. También vamos a ver pacientes con alteraciones a nivel del pulmón, de las pruebas funcionales hepáticas, y también a nivel del sistema reproductivo, ausencia del conducto deferente. Pues si vemos un paciente que ya es de 10 a 20 años, las bronquiectasias ya se han establecido, ya que muchos de estos pacientes tienen enfermedades recurrentes, 2, 3, 4, a veces hasta 6 veces al año, y vamos a ver que hay una transición entre la infección predominante, ¿no?, de Staphylococcus aureus, están en transición hacia Pseudomonas aeruginosa. Muchos de estos pacientes ya tienen una enfermedad cirrótica del compromiso hepático. Sin embargo, hoy en día los pacientes, se está viendo más pacientes adultos con esta enfermedad debido a que se tienen pues mayores medicamentos antibióticos para poder combatir las infecciones
que en general es lo que causa mayor compromiso en nuestros pacientes. Y si vemos un paciente de 20 a 35 años con fibrosis quística, veremos que las infecciones que tienen van a ser más del tipo Pseudomonas y algunas bacterias no gram negativas, no fermentadoras, como la Serratia. Estos pacientes van a tener una bronquiectasia establecida y van a venir muchas veces con neumotórax o también hemoptisis, y a veces pueden tener incluso pueden tener una colonización y bacterias secundarias, mejor dicho, Aspergillus fumigatus, ¿no? Bacterias, hongos, infecciones fúngicas que van a causar mayor lesión. El compromiso pancreático en estos pacientes va a ser mucho mayor y van a desarrollar inclusive diabetes mellitus. Pueden desarrollar hipertensión portal y también un sistema intestinal de obstrucción distal, ¿no? Y cuando los pacientes ya son más de 35 años, en general, el compromiso tanto pulmonar como hepático es tanto que requieren trasplante. La presentación clínica dependerá de en qué momento lo vemos al paciente. Pacientes neonatales, hemos dicho, van a poder ser diagnosticados inicialmente con la prueba del tamizaje, pero pacientes con digamos, niños o en la adultez, vamos a poder diagnosticarlo también con la prueba de función pulmonar, que nos va a ayudar y nos va a dar un patrón obstructivo debido a la generación de bronquiectasias. Podemos también hacer uso de lavado bronquialveolar, radiografías de tórax y tomografías. La tomografía que vemos acá, vamos a ver que se ve estos especie de agujeros negritos, son dilataciones de los bronquios, ¿no? Bronquiectasias. Y vamos a ver que están distribuidas a lo largo del pulmón, con una fibrosis alrededor de las bronquiectasias. El diagnóstico, entonces, ¿cómo se da el diagnóstico? Tamizaje neonatal, y también se utiliza bastante en los casos y en los países en los cuales no hay tamizaje neonatal, la prueba del sudor. En esta prueba, lo que se hace es administrar a través de un electrodo la pirocarpina, y esto genera una sudoración localizada en los pacientes. La sudoración localizada va a causar que haya una alta concentración de cloro a nivel del sudor, y esto es medido por un papel de filtro en una máquina y nos da pues las cantidades de cloro. Es importante acá ver, recordar y bueno, hacer de notar que esta proteína que hemos dicho que actúa a nivel por ejemplo, a nivel de pulmonar, evita la salida del cloro desde la parte interior hacia la parte exterior, y con eso la movilización de agua a nivel de las glándulas sudoríparas va a causar normalmente esta proteína se encarga del reingreso del cloro. Entonces, si esta proteína está ausente o anormal, el cloro que ha salido no va a poder reingresar. Entonces, la piel va a tener, o la sudoración va a tener mayores concentraciones de cloro. De hecho, muchos pacientes o muchos papás mencionan que sus hijos que tienen fibrosis quística tienen un sabor salado, si es que ellos, digamos, pueden o sienten la piel de los niños, ¿no? Y esto es debido a las concentraciones altas del cloro. Parte del diagnóstico también involucra hacer la genotipicación, que nos va a poder ayudar debido a que hay muchas, se están desarrollando más medicamentos que pueden ser, que van de manera exclusiva para algunos subtipos. Además de tener ya sea positivo el test de sudor o la prueba de ADN, la genotipicación, el paciente deberá tener ya sea historia familiar positiva de fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia pancreática exocrina documentada, cualquiera de esas tres. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo dependerá de la afección del paciente, ¿no? En general es mantener la función pulmonar, controlar infecciones y facilitar el clearance, ¿no? Y esto como hacemos con antibióticos y con mucolíticos. También se describe a veces esto, una terapia, fisioterapia respiratoria,
para poder ayudar a movilizar estas secreciones. También para los pacientes que tienen compromiso pancreático, que en general son la mayoría también, administrar suplementos nutricionales, no enzimáticos y vitaminas liposolubles, además de una dieta hipercalórica. Y en general manejar las complicaciones y exacerbaciones. ¿Qué terapias personalizadas hay hoy en día? Nuevamente, gracias a esta ley de Estados Unidos, pues las compañías farmacéuticas están teniendo le están dando más importancia. Y en base a eso han salido este tipo de medicamentos llamados Lumacaftor y Ivacaftor. Inicialmente salió más el Ivacaftor y ahora hay otras combinaciones mucho mayores que actúan. Específicamente este medicamento es un medicamento que combina ambos. El Lumacaftor es denominado como corrector y este medicamento va a incrementar el procesamiento y el tráfico, la movilización de la proteína generada desde el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi hacia la parte de la membrana. Y esto es simplemente para aquellas proteínas, el CFTR, que están ausentes en los pacientes que tienen la deleción F508, que son la mayoría, ¿no? Y el segundo medicamento, que actúa como un cofactor, es un potenciador en realidad, y lo que hace es facilitar la apertura de los canales del canal de esta proteína para poder facilitar la acción. Y bueno, también tenemos otras terapias genéticas que actualmente están en investigación. Muy bien, eso es todo, chicos. Recordar que estas, si bien son enfermedades raras, afectan a muchos pacientes, los cuales son pacientes únicos. ¿Okay? Gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, con gusto de responder.